con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Tanta misericordia para una persona. Así es que por favor, yo quiero que usted aprenda esto que recibí de allá. Entonces yo estoy pues agradecida con Dios que me muestre todo eso. Amén. Romanos 14, 17. Sí. Porque el Malhut, reino de Dios, no es comida ni bebida, sino Sedacá, generosidad, ofrenda, diezmos, bondad, Shalom, éxito. Pero sobre todo, mis hermanos, es el hecho de mover a uno su corazón a misericordia. Eso es más que todo. Es cuando la gente mira una situación y su corazón se tiende a la misericordia de Dios. O sea, que no se queda tan tranquilo, ese señor se está muriendo, no. Entonces yo había recibido la información del cielo, del reino, que Dios iba a sanar a la gente cuando se pidiera la mano de clemencia de Dios. O sea que a veces hacemos muchas cosas, pero no apelamos a la misericordia y a la clemencia divina. Ajá. Y Shalom, gozo, paz, éxito, amor y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora 1 Corintios 4, del 20 al 25. Yo quiero definir para que entienda usted quién está gobernando la tierra. O la gobierna el diablo o la gobierna el reino de Dios. Eso es lo que quiero que usted llegue a una conclusión. Y su vida, ¿quién la gobierna? Su casa, ¿quién la gobierna? ¿Ves? Porque tenemos que tener claro quién está gobernando nuestra casa. Y si no, métase en oración para romper con esa maldición. Pero hágalo en serio, porque no es broma ahorita. Tenemos un problema serio a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque la gente no ha entendido que estamos bajo juicio y que no podemos estar haciendo cosas que no debemos, menos impedir que la misericordia y la bondad salga de nuestro corazón. Primera de Corintios 4, 20, capítulo 20. 4, versículo 20. Sí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice mi hermano que, por ejemplo, si usted viera en el reino realmente, no tiene que decir palabras. ¿Y sabe qué me alegra? Saber que Dios no hace acepción de personas. Que a Él lo mismo le da que usted sea una persona de una denominación que de otra, pero lo que Él quiere es su corazón. Y que usted haga sedacá y sirva al prójimo. ¿Ves? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 21. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con mansedumbre y espíritu de mansedumbre? Sí. Versículo 21. Hasta el 21, ¿va? Sí. Fíjense lo que está diciendo Dios. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que vaya Él cómo? ¿Con vara o con espíritu de mansedumbre? Entonces, mis hermanos, Dios no es juguete. Y uno no puede nunca hablar de su familia. Jacob tuvo juicio porque él, José, porque él trató mal a sus hermanos cuando llegaron a buscarlo. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el diablo, porque el diablo es el que está gobernando en la tierra. Santiago 3, 6 al 13. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está ubicada entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra existencia, de generación en generación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda clase de bestias, de aves o de reptiles, del mar y de la tierra, está sujeta a la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua. Esta es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre. Y Miren, con mis ella, hermanos, que es que la gente no se imagina el juicio que viene cuando usamos la lengua para acusar a alguien, especialmente de la familia. Es delicadísimo. La Biblia dice en Levítico que cuando uno acusa a su familiar, la sangre de ellos viene sobre su cabeza, fíjese. O sea que la sangre que es el alma, todo lo que el alma ha hecho de malo, viene sobre de uno. O sea que tenemos que vivir con temor y temblor, porque si no, del mundo no se va ese juicio que estamos viviendo ahorita. Porque estamos bajo juicio, no estamos tranquilas y esperando. Además, quizá usted no entienda algunas cosas que voy a decir ahora porque me las dijeron y yo las he dicho en otras oportunidades, que el reino de Dios está aquí, no tiene que esperar Jesús venir dentro de no sé cuántos años para gobernar. Él está gobernando a nivel espiritual, porque Él lo dijo. ¿Se recuerda palabras de Jesús? Mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Mi reino de Jesús no es de un mundo físico. Él está gobernando en una esfera espiritual totalmente distinta. Y desde ahí está gobernando a la gente. Pero la gente no se somete a Cristo, no es a Jesús, no se somete a Cristo. O sea que por eso se habla del anticristo, no es anti-Jesús, porque la gente no se somete a Cristo, ¿fíjese? Entonces estamos actuando a veces en contra de leyes divinas. Santiago 3:9. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen del Dios Creador. Y de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no está bien que esto sea así. ¿Acaso pueden brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por su buen proceder sus obras hechas en mansedumbre de sabiduría. Amén. Hasta Amén. el 13. Yo quisiera, mis hermanos, que la gente entendiera porque estoy hablando de eso, porque la gente tiene que definir bien qué es el reino. Ya lo definimos aquí en Romanos 14:17 y 1 Corintios 4:20 en adelante. Yo quisiera que lo leyéramos nuevamente para que oiga usted cómo es vivir en el reino, porque la gente piensa, es que es vivir aquí. Yo he hablado mucho de eso, que Jesús todo lo hizo desde el reino. En Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, habla de cómo se vive en el reino. Él habló muy claro que, por ejemplo, ahí no se usa un montón de palabras, solo se toca el poder de Dios. Como en el caso mío delante de Dios, que fui llevada a un lugar que no sé quién me hablaba y me explicó por qué razón no podía quedarme allá, ¿verdad? Y me dijo que, perdón que lo voy a decir en público, pero que yo había hecho mucha sed acá, con mucha gente y con instituciones que a mí me parece que tengo que hacer. Entonces he hecho cosas que es difícil que lo haga la gente, porque tiene corazón para gastar unos 100 quetzales, pero no para hacer algo difícil. O sea que si a mí me mandan a decir, mire, este señor se está muriendo del hambre y no tiene ni qué comer y yo sé que es cierto, yo decido dar una cuota a ese varón, ¿ves? ¿Por qué? Porque así tenemos que ser. Y eso fue lo que no pudieron de retenerme, porque me dijeron que la sedacá nos libraba de la muerte. Fíjese qué tremendo. Y que la sedacá, aparte de eso, nos extirpaba la maldad que teníamos. Entonces había un cambio de genética ahí. Y además me dijeron algo que voy a explicar ahora, que la gente no entiende la palabra de Dios, ni las cosas espirituales, ni las dimensiones espirituales, porque dice que ha perdido su conexión con Dios.
O sea que usted no puede conectarse con Dios de cualquier manera. Tiene que tener ciertas neuronas que tenía Adán cuando fue creado. ¿Quiénes se recuerdan cómo fue creado Adán? Sí, pero pues, o sea, ¿qué clase de mente tenía él? Porque él tenía una mente especial. En el caso de Adán Cadmón, él tenía una mente para ver siglos que iba a pasar, ¿ves? Siglos. Él podía conectarse en ese momento con las dimensiones espirituales y con el reino de Dios. Pero cuando él hizo lo que no tenía que hacer, en ese momento perdió su linaje espiritual. Y fue cuando todo cambió para él. El problema es que el cambio nos lo dio también a nosotros, porque nos separó de ese linaje que traíamos. Entonces, el Señor a mí me mostró que el hecho, todo lo que me había pasado, era porque me iba a cambiar esas neuronas, fíjese, y que por eso es que yo entiendo muchas cosas del espíritu, imagínese, porque le voy a decir una cosa, la energía me la puede quitar usted en un momento, pero la energía es vibración positiva. Entonces yo luego pienso en la gratitud que tengo por Dios, el amor tan grande que tengo por toda la gente que oró por mí, y en ese momento de gratitud y de amor para el prójimo, me regresan las fuerzas, ¿sí? Porque la energía es vibración, o es positiva o es negativa. Entonces la gente, si se mantiene solo pensando negativo, no necesita estar enfermo, está enfermo. Y vive en el que, bajo el gobierno del infierno, ¿ves? Mire qué tremendo, porque ahí se mueve la vibración baja. En cambio en el reino no se puede mover una vibración baja. Jesús, para venir aquí, tuvo que bajar su vibración para poder estar en este plano. Si no, no puede. Dice qué tremendo, ¿eh? O sea que la gente tiene que estar en positivo siempre, agradecido con Dios y agradecido con la naturaleza, todo lo que nos ha dado. Yo amo la naturaleza, amo la tierra, porque es una matriz divina la que tenemos en Guatemala. Le agradezco a todos los campesinos, a toda la gente que siembra, porque por ellos que estamos comiendo bien cuando fue la pandemia. Sí. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino sedacá, shalom y gozo en el Espíritu Santo. Oiga lo que dice, que es que sedacá, paz, ¿qué más? Gozo en el Espíritu Santo. O sea que usted, para vivir en el reino, tiene que vivir en un reino así, de una naturaleza diferente. Porque el reino de Jesús no es de aquí. Él está gobernando desde otra esfera espiritual diferente. ¿Por qué será que leyéramos Levítico 6, 12 al 13 despacio en las tres versiones? Perdón, en la unidad y en la, quizá la EMET. Levítico 6, 12. Y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él la leña cada mañana y dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él el cebo de los sacrificios de Shalom. 13. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin apagarse. ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Quién me dice qué significa? Leámoslo más despacio en otra versión. Levítico 26, 12, 13. Levítico 6, 12. Sí. Y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él. ¿Qué significa el fuego del altar? O sea que el fuego del altar es la oración, la revelación, la iluminación que tiene que recibir el hombre todos los días, ¿ves? Y la gente que hace uso de eso, nada. O sea que es la iluminación, la revelación y todo lo que Dios nos puede iluminar y nos puede dar. Por ejemplo, cuando tenemos una situación difícil, en ese momento nos pone qué podemos hacer. Entonces cuando yo pues me sentí que estaba mal, le pedí a Dios que me
que me llevara con él o que me dijera pues qué tenía yo que hacer, ¿va? Y fue cuando tuve esa experiencia que me dijo que no. Y la sedacá no podía dejarme callar, fíjese, porque esa sedacá ya me había limpiado de la muerte y me había limpiado de las raíces que yo traía que no le agradan a Dios. Y eso lo recibí hace tiempo en una experiencia espiritual. Entonces, leámoslo Levítico despacio. 6:12. Y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él la leña cada mañana y dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él. Dice, pues, ¿qué tiene que quemar el sacerdote? ¿Y usted quién cree que es? Usted es rey y sacerdote. No soy solamente yo. Usted es rey y sacerdote. O sea que es usted lo que tiene que hacer. Revisar su carne, todo lo que no le agrada a Dios y quemarla en el altar de Dios. En oración, fíjese, quemarla. Pedirle, Señor, yo quiero que me quemes eso. Si no, el espíritu de profecía no viene sobre la gente. Por eso que la gente profetiza y nada pasa porque ese espíritu no viene, sino que solo desde el reino de Dios. Y dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él el cebo de los sacrificios de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin apagarse. Sí. Ahora voy a explicar yo qué significa eso del fuego de Dios. Fíjese pues, si nosotros entendemos eso, Adán Kadmón había sido creado con una inteligencia tan alta. Ahora la gente le llama genio a Einstein si tiene 150 IQ, ¿verdad que sí? O que tenga, por ejemplo, otras personas, tiene 140, 130, ya es un genio. ¿Sabe cuánto tenía Adán Kadmón de inteligencia? 10,000. Entonces imagínense que ahora, ¿qué piensa la gente pues de eso? ¿Verdad? Nosotros quizás alcanzamos 100 y pico así, y ya nos creemos genios. Y tenemos una limitación mental. Desde que eso pasó en el mundo espiritual con Adán, fíjese, le botó los 10,000 y se quedó sin nada. Mire qué tremendo. Y eso cuando pasa, cuando uno en vez de pensar en las cosas de Dios, se mantiene pensando en las cosas naturales. Entonces voy a explicar ahora aquí, dice, la explicación de esto, dice, es una conexión que tenía Adán Kadmón. Por esa conexión, él podía saberlo todo, toditito. Solo pensaba en el reino, pensaba en algo y entonces aparecía. Jesús vive en esa dimensión, es el único que vive ahí. Y usted mira, por ejemplo, Jesús, su reino no es de aquí, de este mundo, su reino no es de la tierra, él trajo el reino a la tierra. ¿Y el diablo qué cree que trajo? ¿Qué cree usted que trajo el diablo? Porque también él todo lo imita. Entonces, si Jesús trajo el reino, ¿y el reino qué es? El poder de Dios. Entrarán esas dimensiones, fíjese. Entonces, ¿ahora qué pasó? Dígame usted, ¿qué trajo el diablo? Todo lo que está pasando lo trajo el diablo. Toditito. Hijos desobedientes, hijos que andan ahí, pues, ¿cómo decirle? Sacando anuncios en periódicos cristianos, que su papá aquí, que su mamá, mire, una situación difícil. Nadie puede señalar a un padre, porque es su sangre, fíjese. Y la gente no tiene idea de lo que dice Levítico. Entonces eso es lo que está pasando ahora, que el diablo vino a gobernar, fíjese. Y el gobierno del diablo está siendo muy aceptado. ¿Es cierto o no? Usted mira en su casa cómo vive usted, o vive un infierno o vive en el reino. Y es difícil que viva en el reino, si no tuviera problemas. Fíjese. Entonces, fíjese pues, Adán Kadmón, pues él fue lo que pidió eso. Adán Kadmón es el hombre primero que existió. Él fue, cuando se cayó pues de pecado, aún Dios puso su mano de derecha. ¿Qué significa la mano derecha?
¿Ah? ¿Qué es la mano derecha? O sea que es la clemencia divina. Usted quiere la clemencia divina en ciertas situaciones, pídala. Pero que sea su mano derecha la que sea sobre usted. Entonces ahora, por ejemplo, la mente de Adán es una mente condicionada, fíjese. Y ahora tenemos nosotros la mente ¿qué? Dirigida por el infierno. Tenemos la mente así, aunque usted no lo crea. Porque la gente vive en automático, viviendo, por ejemplo, ¿cómo decirle? En automático, o sea que el que dirige al hombre son sus creencias y muchas cosas que él aprendió. Pero que se deje guiar por el Espíritu, no lo hace. Le cuesta entender eso. Entonces vamos a leer aquí Isaías 55. Porque para que yo le pida a Dios que me cambie esas neuronas pues que tenía Adán Cadmón, tengo que dejar lo que dice Isaías 55. Leamos que casi desde el inicio. Isaías 55:1. Todos los sedientos vengan a las aguas, y el que no tenga dinero, que venga, compre y coma. Vengan, compren. Pero ¿qué es ese lugar donde está invitando Dios a entrar? Y dígame, la gente tiene hambre y sed de Dios. ¿Ya vio? Ese es el problema. ¿Qué sediento va a llegar ahí? Si nadie tiene sed de Dios. Lo que tiene sed es de dinero, de que le salgan buenos negocios, de que todo eso es lo que tiene ahora. No tiene sed de lo espiritual. Entonces ahí está hablando Dios claramente. Sigamos leyendo Isaías porque son varios versículos. Isaías 55:1. Todos los sedientos vengan a las aguas, y el que no tenga dinero, que venga, compre y coma. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin precio. ¿Y qué sería vino y leche? Ahí está la explicación en la palabra. La elegí, pero vino no, que es pan, provisión y alimento. Pero el vino que es, porque ahí está explicado pues donde habla de eso, abajo está eso explicado. Fíjese lo que dijo Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 13, del 11 al 13. Vamos a leer también. Mis hermanos, ustedes dirán, la pastora ahora vino a regañar y vino a decir, no, fue lo que Dios me dijo que dijera. ¿Oyó? Yo como parte de la iglesia, pues que soy como llamada por Dios, y si me dejó es para que yo siga corrigiendo cosas que no deben de hacerse. ¿Es cierto o no? Y yo, saben ustedes que no me tiembla la mano para decir la verdad. Así soy. Si no, no hubiera sido gerente de empresas a nivel así grande. Gracias a Dios. Imagínese, auditor. Es tremendo. Mateo capítulo 13, versículo 12. De 11 al 13, ¿va? Versículo 11. Él le respondió, porque a ustedes les es... Yo quisiera un poquito de retroceso para que entiendan eso, porque aquí está hablando Jesús desde el reino, fíjese. Aquí está sentado Él en el reino. Jesús, por eso dijo que su reino no era este mundo, porque Él hablaba desde una, ¿cómo decirle? Desde un lugar diferente. Él hablaba de un lugar que ahora la gente esperando que venga Él en su segunda venida. Mis hermanos, se van a llevar una gran sorpresa. Yo sé lo que les digo. Se van a llevar una sorpresa. Si Jesús ya vino en su segunda venida, ya vino y no vino a morar en usted. Él lo dijo claramente. Él vino a establecer su reino a esta tierra. Que la gente no lo acepte es otra cosa. Pero Él vino a establecer su reino. ¿Sí o no? Y Él dijo claramente, el reino de Dios está ¿qué? En ustedes, dentro de ustedes. ¿Y qué está haciendo el reino de Dios dentro de nosotros? Si ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Estamos entendiendo esto? Sigamos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces
se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió. Vamos a ver ahora, usted va a entender en una forma diferente por qué les hablaba a la gente por parábolas. Porque no entendían el lenguaje del reino. Estaban con una mentalidad limitada totalmente ellos. Y si tenían una mente limitada, ¿cómo podían ellos entender cosas del reino? Por eso yo quisiera que empezáramos, hermano, para que eso nos sirva de ejemplo. Porque aquí Jesús está dando toda la información desde el reino de Dios. Desde el inicio, sí. Mateo capítulo 13, versículo 1. Usted lo puede leer también en Marcos 4 y en Lucas 8 también. Está muy buena toda esa información. Versículo 1. Aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó tanta gente que tuvo que subir a la barca y sentarse allí. Y toda la gente estaba de pie en la playa. Enseguida les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que un sembrador salió a sembrar. Hermano, para mí una parábola es tan simple, imagínense, un sembrador salió a sembrar. ¿Y qué estaba haciendo el hombre? Pues diciendo palabra, que era él mismo, Jesús era él mismo. Estaba ¿qué? Enseñando, fíjese. O sea que esa era la semilla. Es tan fácil, pero para la gente pues, que ya no, su mente está totalmente limitada, porque ya está sujeta a la tierra y está sujeta al gobierno de Satanás, que eso es lo que está gobernando en ese momento. ¿Quiénes están seguros que así es? Que todas las naciones están siendo gobernadas por él. ¿Sí o no? Cuando yo pues empecé, mis hermanos, a revisar eso lo empecé a revisar antes de que ocurriera toda esa pandemia. Entonces me mostró Dios una bestia y me han preguntado que si eran Anunnakis o eran pues reptilianos. Le voy a decir una cosa, y para mí es Anunnakis porque los Anunnakis son los Nefilim. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quién sabe qué son los Nefilim? Son ángeles caídos. Ya veo, son ángeles que cayeron porque tuvieron los ojos llenos de lujuria. Usted piensa, pero eran ángeles, sí, pero vieron a las mujeres y las vieron que eran hermosas y desearon criar con ellas hijos, y esos fueron los gigantes. Fíjense qué tremendo. Entonces pues ellos son los que están gobernando. Yo vi la gran bestia que me apareció en sueño, pero era una bestia tan horrible que a mí me pasó, pues me tuve que, pues, ¿cómo decirle? Casi pasar sentada toda la noche de ver lo que estaba viendo. Ajá. Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde... Ahora usted analice espiritualmente qué significa que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué significa caer junto al camino? Yo soy de pueblo, quizás lo entiendo, que junto al camino es donde pasa toda la gente. Ahí no han habido pues remoción de tierra para poder sembrar bien, sino que ahí pasa toda la gente. ¿Se da cuenta? Entonces no tenía pues como la semilla iba a entrar ahí, pero iba a quemarse por la gente que seguía pasando. ¿Estamos entendiendo? O sea que es gente como distraída, que no centra su vida pensando en algo que va a agradar a Dios o algo así. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa,
Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.